Muy buenos días, amados hermanos. Esta semana, quizás martes o miércoles, recibí un mensaje del Señor en mi corazón para la iglesia y quiero compartirlo por esta vía. Tiene que ver con las decisiones que tomamos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, cuando las circunstancias son adversas, cuando no estamos precisamente planeando las cosas, sino hay situaciones que se nos vienen encima, que nos abordan, y en medio de ellas tenemos que tomar decisiones. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, prácticamente es el final del libro de los Hechos, son los dos últimos capítulos que nos narran cómo es el último viaje que tuvo el apóstol Pablo. A diferencia de sus viajes anteriores, este no fue un viaje misionero planeado. En esta ocasión, las circunstancias lo llevaron de viaje. Una serie de judíos se ven levantados definitivamente en contra de Pablo y él había apelado a César una vez que los romanos de su tierra no lograron resolver el asunto. Apeló a César y entonces, como era ciudadano romano, algunas circunstancias de la vida real le permitieron ir a ver al César. Se planeó un viaje para que lo llevara hasta Roma con una serie de paradas en diferentes puertos. Así tenían que ser los viajes entonces, era por mar. Él no planeó el viaje, lo planearon quienes lo iban custodiando. La guardia que lo custodiaba estaba a cargo de un capitán romano que era de la Guardia Imperial, es decir, tenía un alto cargo, un hombre con mucha influencia, pero que por la gracia de Dios había puesto Dios en su corazón gracia para Pablo y lo trataba muy bien. Le tuvo consideraciones muy importantes, lo dejaba hablar con sus amigos en los puertos donde se iban bajando. No obstante, insisto, el viaje no era planeado, fueron circunstancias que alcanzaron la vida de Pablo. Quiero poner a Pablo como el representante de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Cómo debe manejarse la iglesia en medio de las crisis? Crisis que no afectan solamente a la iglesia, sino al mundo completo. Entonces, en este viaje van a viajar Pablo como representante de la iglesia y una serie de otras personas que representan al mundo. Digamos que el capitán del barco representa un tipo de autoridad, el capitán de la guardia y los soldados representan otro tipo de autoridad y Pablo, digamos, representa a la iglesia. Cuando salen del puerto, deciden seguir la ruta que, pues en este caso, las personas que saben de la cuestión marítima, las autoridades marítimas, decidieron. Era el final de la buena época para viajar. Iba a empezar el mal tiempo. Pararon en algún lugar y cuando ya se iban a embarcar a otro, empezaron a cambiar las condiciones del ambiente y Pablo le sugirió respetuosamente a las autoridades que quizás valdría la pena esperar. No le hicieron mucho caso. Se embarcaron y finalmente les alcanzó un poco de mal tiempo y cuando llegaron a otro puerto, Pablo les sugirió ahora sí ya de manera más formal a todos los oficiales que no era buena idea salir a navegar con el tiempo que se avecinaba, que no era bueno. Claro, Pablo se basaba solamente en su prudencia y sabiduría que Dios le había dado, los años quizás también, pero él no tenía experiencia marítima y entonces aparte no tenía ninguna autoridad, él iba como prisionero, con otros prisioneros también. Así es que lo único que pudo hacer fue hacer recomendaciones. Estaba en manos de los expertos del mundo, digamos. El viaje siguió adelante y los tomó el mal tiempo, pero en serio. Afortunadamente llegaron a un puerto. En este puerto se podía, digamos, pasar el invierno y Pablo les recomendó que se quedaran allí, que era lo mejor. Sin embargo, el puerto no contaba con las condiciones como para pasar un invierno a gusto, es decir, no tenía comodidad. Y quiero que vayamos notando estos pequeños detalles. A veces en la vida de la iglesia no siempre tiene la posibilidad de tomar todas las decisiones. Otras autoridades, expertos, digamos, tienen que tomar las decisiones por uno. Sin embargo, nosotros podemos contar con la prudencia, la sabiduría que nos da Dios. Pero no podemos a veces decidir definitivamente. La recomendación de Pablo no se basaba en las comodidades, sino en la prudencia de no seguir adelante en un viaje que era arriesgado. Sin embargo, los marineros y la tripulación
pensó que no había buenas condiciones para quedarse en ese lugar que se llamaba, por cierto, Buenos Puertos, y decidieron caminar al siguiente puerto. Había mejores condiciones para pasar todo el invierno. Sin embargo, una vez que cambió un poco el clima a favor, y estas personas se dejaron llevar por su vista y decidieron aventurarse al siguiente puerto. Pablo pues no tuvo más remedio que seguir con ellos. Sin embargo, a la mitad del camino se vino un viento muy huracanado, un tifón, digamos, que dio un viraje al barco apartándolo de donde iba. Y fue tal su fuerza que tuvieron que quedar a la deriva por muchos días, quizás más de 15 días. Fue terrible, fue terrible. Los marineros hicieron todo su esfuerzo para sacar adelante la situación, pero llegó un momento en el que ya no se veía nada y tuvieron que dejar que el barco siguiera la condición climática, la condición de la naturaleza, digamos. Durante el trayecto fueron perdiendo cosas. Pablo les había advertido que si no se quedaban ahí iba a haber pérdidas económicas, pérdida de tiempo, pérdida de la ruta, muchas cosas, incluso poniendo en riesgo las vidas. No le hicieron caso. A menudo así pasa. El mundo pocas veces hace caso a la iglesia. Sin embargo, en algún momento dado durante el viaje, el Señor decide enviar un mensaje a Pablo y le reveló que ellos iban a sobrevivir. Le mandó un ángel en sueños y le mostró que él iba a llegar a Roma a hablar con César y que por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, el mundo que lo acompañaba iba a salir adelante. Amados hermanos, hemos estado viendo durante las semanas anteriores cómo Dios quiere hablarnos, traernos revelación, hablar con nosotros, traernos seguridad a nuestra vida, una buena palabra. Dios siempre nos habla y nos advierte. Si estamos atentos, recibiremos, como Pablo, revelación, dirección, entendimiento, sabiduría en medio de las situaciones complicadas. No obstante, Pablo siempre se disciplinó a las autoridades, pero trajo sabiduría en un momento de gran preocupación, cuando ya parecía que se perdían los ánimos. Entonces la iglesia tiene una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Y así Pablo se acercó a la tripulación y les dijo que el Señor le había mostrado, su Dios en el quien él confiaba, les había mostrado que llegarían todos vivos a tierra. Esto animó un poco a la tripulación, les dijo que comieran, que dejaran de estar tristes. Y entonces la tripulación se animó y comió. No obstante, hubo pérdidas económicas en el trayecto. Más adelante dice que los marineros intuyeron, dicen algunas versiones, otras dicen sospecharon, otras dicen creyeron, consideraron que ya estaba la tierra cerca. No veían, pero otra vez, en medio de la población, también hay una intuición, que es la intuición humana, la intuición que da el conocimiento, que da la práctica. No es la intuición de Dios, pero sí es la intuición natural, por la práctica, por el ejercicio que se tiene con la habilidad en una profesión. Intuyeron que la tierra estaba cerca y dice que aventaron un medidor de profundidad y encontraron que había a 30 metros, primero a 60 metros había ya tocado. Después volvieron a lanzarla y estaba a la mitad, 30 metros de profundidad. Entonces calcularon que se acercaban a tierra. Por un lado, cuando vieron que se acercaba a la tierra, dice que los soldados decidieron matar a los prisioneros para que no se les escapara ninguno. Pero el capitán, a quien Dios había puesto gracia en el corazón y amor por Pablo, no se los permitió. Él quiso que Pablo viviera. Es decir, la gracia de Dios, moviendo circunstancias humanas, con personas que no son creyentes, dándole gracia a la iglesia. Por otra parte, los marineros ya calcularon que estaban muy cerca y decidieron salvarse a sí mismos y decidieron echar el bote y lanzarse a la tierra y dejar a los demás atrás. Nuevamente, Pablo habla con el capitán y le dijo: si estos hombres se van, todos ustedes morirán. Es decir, no había quien manejara el barco. Se necesita a veces de la habilidad humana, de las cosas que Dios le ha permitido al hombre aprender. Y entonces aquí podemos ver que de todas maneras, aunque Dios se ha propuesto a veces cosas, usa a las personas, incluso a los no creyentes. Se necesitaba que los marineros condujeran a la nave a la orilla, para que todos se pudieran salvar. Entonces el capitán y
del barco y el capitán de la guardia les prohibieron a los marineros huir, y para que nadie huyera cortaron las cuerdas del pequeño bote salvavidas y lo dejaron que se perdiera. Esto obligó a los marineros a quedarse arriba y a conducir el barco a la orilla. Claro, el barco encalló, fue una gran pérdida. De hecho, Pablo se los había advertido. Fue una gran pérdida económica, una gran pérdida de tiempo, una pérdida de la ruta. De hecho, ni siquiera sabían a dónde habían llegado. Pero la gracia de Dios estaba con ellos. Llegaron finalmente a la isla de Malta. Y el Señor puso amor en quienes vivían allí. Recibieron a todos, los recibieron en casa. Y todavía Pablo, en medio de esas circunstancias, pudo hablar del Evangelio. Dice que estando allí en tierra, él tomó junto con otros hombres unas varas de madera para echar fuego. Estaban con mucho frío todos. Recuerden ustedes, el clima había cambiado. Y en medio de esas varas había una serpiente, y cuando se acercó al fuego, la serpiente mordió a Pablo. Esto hizo que unos pensaran que Pablo estaba maldito. Dijo, por poco se muere en el barco y ahora que está en la tierra, de todas maneras se va a morir. Sin embargo, Dios lo guardó. Había habido una palabra del Señor Jesucristo donde Él nos iba a proteger en medio de los peligros y de cosas terribles. Cualquier otro hubiera muerto, pero recuerde, Pablo representaba a la iglesia y el Señor la guardó. Todos esperaban que la mano se le hinchara a Pablo o que muriera. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Y entonces quienes dudaban, ahora no solamente dejaron de creer que estaba maldito, sino que era una especie de Dios. No se murió en el naufragio y no se murió con la víbora. Después de eso fue llevado por un hombre acaudalado que los recibió en su casa y los trató muy bien. Allí había una persona, un familiar de este romano, que estaba enferma, y Pablo oró por ella, por esta persona. Había estado muy enfermo y el Señor lo sanó por mano de Pablo. Y después de eso, entonces se corrió la voz y mucha gente trajo enfermos, y Pablo siguió orando por los enfermos y sanando, pero el propósito principal de todo ello era predicar el Evangelio. Así es que en medio de circunstancias que nos parecen tan adversas, Dios tiene un plan para su propio reino. Necesitamos estar como iglesia atentos. ¿Qué hacer en medio de las circunstancias adversas? A veces poner atención al consejo de quienes tienen más experiencia en las cosas del mundo. Dios los puede usar. Y nosotros estar atentos a la voz de Dios, porque Dios puede hablarnos. Usa este sentido espiritual que nos ha dado, esta intuición que hemos estado revisando, esta comunión con Él en nuestro espíritu, donde nos revela su palabra, su verdad, incluso palabra de sabiduría. Y la iglesia tiene que hacer su parte, traer una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que aliente al mundo. Amados hermanos, estamos viviendo esto en la actualidad. Una tormenta ha llegado, circunstancias difíciles que no solamente han sido difíciles para la iglesia, sino para todo el mundo. Nosotros tenemos una palabra que dar. Gracias a Dios, Dios nos ha guardado en medio de tanta adversidad. Le damos gracias, le damos gloria al Señor, le damos honra y alabanza porque Él nos cuida. Pero en medio de todo, amados hermanos, independientemente, mantenemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y podemos dar una palabra, acercar a la gente al Evangelio. Este es el tiempo para ello. Dice la Escritura que pasaron ahí el invierno y después en otro barco fueron llevados finalmente a Roma. Pablo cumplió la palabra del Señor y habló con el César. Una palabra de aliento para la iglesia, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, que compartamos las buenas nuevas en el tiempo de adversidad y que tomemos decisiones no basadas en la intuición humana y natural como algunos lo hacen en el mundo, no tienen otra opción. Pero podemos confiar también en el valor que tiene la autoridad humana. En todo obra el Señor. Y también podemos confiar en la revelación de Dios a nuestros corazones y en que en medio de la tribulación y de la angustia, el reino de Dios se sigue extendiendo por su gracia y su misericordia. Dios le bendiga. Tenga una hermosa semana.